Bueno, pues nada, ya me conocéis un poco y esa es un poco pues mi historia. Yo era, bueno, y sigo siendo un corredor normal, que hace ya, bueno, 7 años, pues decidí un día pues que yo quería ser corredor del Mont Blanc y quedar 10º. Y mi razonamiento más o menos era el siguiente. Todos, por ejemplo, si habéis visto hace poco el récord de Kipchoge en maratón, hacer 1 kilómetro a su ritmo de 2:50 es muy difícil, o sea, es prácticamente imposible. Le aguantaría 1 kilómetro, kilómetro y medio y ya está. En cambio yo veía pues a Kilian, que en ese momento era lo más top, y yo pues 1 kilómetro no, le podía aguantar 5, 10, 15 o 20 a ritmo de ultra. Entonces dije, si el ritmo entre comillas de ultra es tan asequible, que es a 8 minutos el kilómetro, ¿por qué no se puede hacer un día top 10 en el UTMB? Entonces a partir de ahí pues empezamos a ponernos unos objetivos a 5 años o a 4 años, que era pues empezar a conseguir los puntos de la UTMB, empezar a participar en las cortas y al 4.º año pues intentar el UTMB. La primera vez que lo intenté quedé el 14º, porque, bueno, me ha salido mal, pero simplemente quedé el 14º, y luego pues a partir de ahí pues ya fui justamente entrenando un año más, y al año siguiente pues quedé justamente el 10º, que era más o menos el objetivo que me había propuesto. Siempre pues yo me había hecho siempre los cálculos que para ser top 10 en el UTMB más o menos había que estar sobre las sub 24 horas, que es más o menos, el primer año hice 24:30, porque justamente cambiaron un trocito del recorrido, y el segundo año ya hice 23:30 y justamente pues quedé 10º, y entonces a partir de ahí ya pues empezó un poquito todo. Y ahora simplemente os había preparado una mini charla, pues son 8 o 9 diapositivas bastante sencillas, de unos artículos que vi en internet de Arcadio Margarit, que habla sobre los tipos de fatiga. Para que lo entendáis, toda la fatiga pues sería lo que nos impide seguir corriendo, estar más tiempo corriendo o correr más rápido. Entonces, si tú consigues eliminar las cosas que te causan la fatiga, vas a poder correr más rápido durante más tiempo. Entonces, un poco pues lo que vamos a hablar hoy. Si justamente... A ver, ¿qué pasa? Ahora, si vemos esta gráfica, que justamente eso he dicho de Arcadio Margarit, podemos ver que hay 7 tipos de factores que nos afectan a la fatiga. Y como podéis ver, justamente aquí, cuanto más tiempo llevamos corriendo, más probabilidades hay de tener ese tipo de fatiga. En cambio, por ejemplo, si la primera columna son de esfuerzos hasta media hora, hay muy pocas cosas que nos puedan causar fatiga. Pero en cambio, si son más de 3 horas, hay muchas cosas con 3 plus que nos pueden causar más tipos de fatiga. Entonces, está demostrado que cuanto más larga es la distancia, más cosas hay que nos causan fatiga. ¿Por qué explico esto? Porque yo siempre lo he dicho, que muchas veces la genética nos limita mucho. Es decir, si tú compites contra una persona que corre mucho, tiene buena genética, en un 5000, en un 10000, en una media maratón, es prácticamente muy difícil que, si él es genéticamente igual que tú o mejor, le puedas ganar. ¿Por qué? Porque hay muy pocos limitantes que le puedan hacer a él bajar el rendimiento. En cambio, si competimos contra esa misma persona en un ultra de 15, 20 o 30 horas, como hay muchas más cosas que le pueden limitar el rendimiento o la fatiga, es mucho más fácil poderles ganar. ¿En qué se ve? Que si tú, por ejemplo, haces una maratón y tienes a 20, 50, 100 favoritos delante, prácticamente van a terminar todos la carrera. Entonces es muy difícil ganarles. Si haces un UTMB y de 100 favoritos se retiran 50, y de los 50 que quedan, más o menos 20 o 30 les sale mala carrera, te quedan solo 20 para mejorar tu posición. ¿Por qué? Porque ahora, como lo veremos ahora, hay muchos tipos de cosas que les bajan el rendimiento. Entonces, tú a un corredor de 5000 es muy difícil ganarle, pero justamente en una ultra le puedes ganar, simplemente siendo el mismo tipo de corredor. Entonces, entre los primeros factores de fatiga está el de la hipertermia. ¿Qué sería la hipertermia? Pues para que entendamos todo, el aumento de temperatura corporal. Es tan sencillo que, como el motor de un coche, cuando el motor de un coche se recalienta, pues baja el rendimiento. Pues con nosotros pasa exactamente lo mismo, es decir, cuanto más nos aumenta la temperatura corporal, menos corremos, pero tanto los élite como los no élite, es decir, cuando hace calor en verano, todos corremos menos. ¿Y qué pasa? Que cuando nos perdemos un 1%
del peso, justamente nos aumenta la temperatura en 0,2 grados. Es decir, si normalmente nuestra temperatura es 37 grados por ahí, cuanto más nos aumenta la temperatura, llega un momento que incluso si llegáramos a tener la temperatura corporal por encima de 40 grados, justamente pues se detiene el movimiento o el deporte que estemos haciendo, es decir, nos desmayaríamos con lo que se diría pues un golpe de calor. Entonces, ¿cómo podemos hacer para evitar la hipertermia? Pues como pone aquí, primero enfriándonos. ¿Cómo? Se recomienda beber siempre agua fría, refrescarse pues las manos, los brazos, las piernas, la cabeza, es decir, todo lo que en carrera nos ayuda a bajar la temperatura corporal nos va a favorecer el rendimiento. Parece una tontería, pero si tú consigues bajar la temperatura a 1 grado, medio grado, vas a correr mejor. Ya en el UTMB creo que del año pasado, Xavier Tevenar pues se ponía spray de frío, toallitas de hielo y simplemente es por eso, para bajarse un poquito pues la temperatura corporal. Entonces es el objetivo. Y luego, como pone ahí, refrescarse, pues llegas, te mojas la cabeza, te mojas, etc. Es muy importante que para entrenar la hipertermia se puede entrenar sin hacer ejercicio, es decir, simplemente pasando calor, tú ya estás más habituado o aclimatado al calor. Es decir, ¿qué opciones? Pues por ejemplo, sobre todo, pues si lo queremos entrenar, hacer sauna. Cuando tú haces sauna, si por ejemplo tú haces el primer día sauna, a lo mejor puedes aguantar 5 minutos, 10 minutos, te mareas, te agobias y te sales. Pero si tú vas haciendo todas las semanas un día o 2 de sauna, te das cuenta de que lo que al principio eran 8 minutos, luego lo puedes aguantar 15, 20 o media hora de sauna. ¿Eso qué te provoca? Que luego, si compites en verano, vas a estar más adaptado al calor y te va a bajar menos el rendimiento. Entonces, cuanto esto más lo entrenes, sin necesidad de correr, luego en un ultra vas a tener una ventaja. Hay que tener en cuenta que un ultra muchas veces estamos todo el día corriendo, cogemos las horas de más calor, de 12 del mediodía a 5 de la tarde. Lo podemos entrenar, una de dos, saliendo con calor o saliendo con calor y luego además haciendo sauna. Si tú haces sauna, luego el calor lo vas a asimilar y lo vas a adaptar mucho mejor. Y luego estaría la deshidratación. La deshidratación no es lo mismo que la hipertermia, es decir, la hipertermia sería cuando nos recalentamos y la deshidratación cuando perdemos mucho líquido, es decir, ¿en qué se diferencia? En que tú, por ejemplo, puedes estar perfectamente hidratado, pero si sales a correr con 40 grados, a lo mejor a los 5 o 10 minutos te puede dar un golpe de calor y te desmayas. No estás deshidratado, simplemente te has recalentado porque has empezado muy fuerte, hace mucha calor y te desmayas. Está claro que cuanto tú más deshidratado estés, el cuerpo se refrigera peor y es más fácil sufrir un golpe de calor. Muchas veces van de la mano, es decir, cuando hace mucha calor y te deshidratas, tú sufres un golpe de calor, pero puedes sufrir un golpe de calor sin tener justamente que estar deshidratado. Entonces, es muy importante también entender que por qué en verano corremos más lento o en un ultra cuando hace calor bajamos el ritmo, porque más o menos pues cada litro de líquido perdido nos aumenta el pulso unas 8 o 7 pulsaciones. Es decir, si tú compites por ejemplo a 5 con más o menos con 70 kilos, si pierdes un litro y poco de líquido, competirás a 5 pero te habrán subido las pulsaciones unas 8, 5, 6 pulsaciones, es decir, vas a ir más alto de pulso justamente con el mismo esfuerzo o el mismo ritmo. Por eso es súper importante hidratarse. Para que os hagáis una idea, en mi última carrera del Rincón corrí más o menos 100 kilómetros con 4.000 positivos en 10 horas. Pues en 10 horas me bebería 14-15 litros de líquido, entre agua, la bebida energética me bebo y Coca-Cola. Parece una burrada, pero es súper importante si tú quieres mantener un ritmo competitivo muy alto durante tanto tiempo, el evitar sobre todo eso, no perder demasiado líquido. A mí en ese caso la carrera me salió muy bien, yo lo tengo muy entrenado y justamente por ejemplo una semana, 2 semanas antes de la carrera esta, en un vídeo de los míos del YouTube hice una prueba. Salí en ayunas a entrenar, un día nublado, corrí 3 horas que tenía de entrenamiento, me pesé antes y después. En ese entrenamiento justamente no comí nada porque era todo en ayunas y bebí pues 2,5 litros, 3 de agua. El caso es que en un entrenamiento de 3 horas había perdido más o menos 4,5 litros de líquido. Es decir, y eso era un día, entre comillas, nublado. Si tú eso lo pones en 3 horas, lo multiplicas en un ultra, que encima vas más fuerte y coges horas de bastante calor, pues puedes calcular que si en 3 horas has perdido 4 litros,
por lo menos en 10 vas a perder 12, 13, 14 para arriba. Entonces es muy importante controlar la hidratación. Y este tipo de cosas las tenéis que controlar en los entrenamientos. Esta mañana, en el entrenamiento que hemos hecho por aquí, yo a los chicos se les decía, yo los botellines más o menos se recomienda ir bebiendo poco a poco, pero a mí me gusta bebérmelos de un trago, es decir, yo me acostumbro a que puedo beberme medio litro de golpe y seguir jodiendo. Esto lo hago por varios motivos. Primero, saco menos veces el botellín, me aseguro de beber más y muchas más veces, pero esto simplemente lo podemos hablar después, pero sería entrenarlo. Y luego justamente en el Ultratrail del Rincón, uno de los problemas hay es que aunque tú bebas un litro de avituallamiento a avituallamiento, no hay 15 avituallamientos como para beber tantos litros de agua. Entonces tú tienes que beber siempre un litro de avituallamiento a avituallamiento, y muchas veces al llegar a avituallamiento tienes que beberte en el sitio pues medio litro, un litro, dependiendo un poquito pues de la carrera. ¿Cómo medir la deshidratación? Pues es súper sencillo. Primero, el color de la orina. Si antes de un ultra vamos al baño y vemos que nuestra orina está pues en el color 5 o 6, es que ya empezamos el ultra deshidratados, entonces eso ya es mala señal. Antes de un ultra o de una carrera, el color de la orina tiene que ser pues transparente, blanco. Y luego, para saber más o menos cuánta cantidad de líquido perdemos, pesarse antes y después de un entrenamiento. Mucha gente se piensa que cuando suda, eso es malo. Es decir, yo es que sudo mucho, es decir, una persona cuanto más suda es porque tiene más glándulas sudoríparas. ¿Qué significa esto? Que su cuerpo es más eficiente a la hora de evaporar el calor. Cuando nosotros nos recalentamos, el cuerpo, una de las maneras que tiene para perder temperatura es sudar. Tú sudas, el sudor se evapora y tú bajas temperatura. Los atletas de élite, los atletas que más entrenan, normalmente tienen más glándulas sudoríparas y sudan sobre todo bastante más, y lo más importante, empiezan a sudar antes, es decir, no por sudar más es malo, sino todo lo contrario. Esto luego también pues, luego hay gente que pierde más sales minerales, menos sales minerales, pero en un principio cuanto más sudemos es bastante mejor. A partir de aquí viene el tercer caso de fatiga, la hipoglucemia. Este es de los más difíciles de controlar, es decir, la hipoglucemia sería una bajada de azúcar. No tiene que ver con, entre comillas, con la pájara, es decir, la pájara sería cuando nos quedamos sin energía, pero la hipoenergía en el cuerpo, pero es cuando te pasa muchas veces, que comes, te mareas, te desmayas, te quedas blanco, nada, te mojan un poco la cara, te da una Coca-Cola y se te pasa. Pues sería más o menos eso. Es simplemente una disminución de la glucosa en sangre. ¿Por qué? Algún alimento, entrenamiento muy fuerte, deporte muy exigente, entonces la insulina y todo pues no se regula bien, te da una bajada de azúcar y te desmayas. Pero simplemente, nada, comes lo que pone ahí. Un enjuague bucal simplemente con un gel y agua, un gel, barritas, comer algo y se te pasa. Cuando te da el bajón de azúcar, es muy importante, cuando tú empiezas a notar mareado, pues comer algo, beber algo para que se te pase. Si no, simplemente pues eso. Todos alguna vez habréis visto pues que estamos a lo mejor en un hospital, en el médico, en una cola, hace mucha calor, te mareas y te desmayas. Pues es un poquito pues eso. Y lo mismo, te refrescan un poco, te levantan las piernas, te dan una Coca-Cola y a los 5 o 10 minutos, cuando los niveles de glucosa vuelven a la normalidad, pues se te pasa. Entonces hay que tenerlo pues muy en cuenta. Muchas veces antes se decía que cuando en las maratones la gente se tomaba glucosa pura, decían es que si te tomas esto te puede hacer el efecto rebote. El efecto rebote era un poquito pues eso, tú te tomabas la glucosa, se generaba bastante insulina y eso generaba que después durante un momento del ejercicio pues tú en la sangre no tuvieras energía, entonces te daba el bajón, te desmayabas o te daba pues la pájara. Esto es un poquito esto. Luego a partir de aquí sería, estos es de los, entre comillas, más complicados. Lo voy a explicar muy por encima para que lo entendáis. Sería el aumento de serotonina. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros en deportes de larga duración, lo primero que tenemos que hacer es que consumimos bastante al final. Cuando estamos muchas horas haciendo un ejercicio, un ultra trail, 100 kilómetros, 10 horas, 20 horas, lo que se produce es que gastamos muchas grasas. Cuando gastamos muchas grasas del organismo, producimos pues bastante energía. Pero ¿qué pasa eso? Que los BCAAs o los aminoácidos que tenemos en sangre disminuyen. A partir de aquí son estas dos líneas que pongo aquí. Cuando tú tienes menos BCAAs, justamente se produce un aminoácido o una hormona que se llama triptófano. Esto va al cerebro.
¿Y qué pasa? Que esto hace que se produzca más serotonina. Y más serotonina significaría más fatiga y menos rendimiento. ¿Por qué? Porque justamente el tristófano y la serotonina, o sea, el tristófano y los aminoácidos comparten un mismo transportador. Es decir, el transportador sería, para que lo entendamos, que lo lleva de la sangre al cerebro. Es decir, comparten los dos el mismo vehículo. Si justamente hay menos BCAAs, pues el taxi o el coche se llena más con tristófano. Te llega más tristófano al cerebro y tú te baja el rendimiento. Pero ¿qué pasa si tú consumes BCAAs? Que justamente como comparten el mismo transportador, o en este caso el mismo coche, si en el mismo coche van BCAAs y tristófano, llega menos tristófano al cerebro. Entonces, al llegar menos tristófano al cerebro, se produce menos serotonina y te baja menos el rendimiento. Es un poco más difícil de entender, pero más o menos esto sería pues la teoría. ¿Qué significa esto? Que hay que tomar aminoácidos más o menos en carrera. Mucha gente se piensa que tomarse un batido de proteína o de aminoácidos en carrera lo que te produce es que el músculo se recupere mientras que tú vas corriendo. Y eso es imposible, es decir, si tú estás haciendo un ejercicio, el músculo se está destruyendo y por muchas proteínas que te tomes, no vas a reconstruir el músculo. Es como si dices, quiero subir y bajar al mismo tiempo, pues o subes o bajas. Pues esto es parecido, o sea, no puedes subir y bajar al mismo tiempo. Entonces, esto es parecido. Si tú en un ultra estás destruyendo fibras musculares, por muchos aminoácidos o batidos de proteínas que te tomes en los avituallamientos, el músculo no se va a regenerar hasta que tú no termines el ejercicio. Eso sería porque hay unos procesos catabólicos que serían los que destruyen el músculo, y mientras que estos estén activados, los procesos anabólicos, que son los que lo reconstruyen, no se activan. Entonces hay que tomar aminoácidos en carrera, pero justamente para que baje la fatiga, por lo que he dicho esto, comparten un transportador justamente con el tristófano, y cuanto menos tristófano llega al cerebro, menos serotonina y menos nos baja el rendimiento. Entonces, pero de esto simplemente hay que quedarse eso, que hay que tomar aminoácidos, no porque se regenere el músculo durante el ejercicio, sino porque nos van a ayudar a que se baje menos el rendimiento. El siguiente sería el aumento de adenosina. Este también es un poco más difícil de comprender, pero va muy relacionado con una cosa que todos conocemos, que sería justamente la cafeína. Es decir, la adenosina pues es otra de las cosas que se generan cuando vamos haciendo ejercicio dentro del cuerpo, que lo que hace es que las fibras se contraigan peor. Si un músculo se contrae peor o tiene menor capacidad de contraerse, puedes avanzar más despacio, más lento, peor coordinación, etc. ¿Cómo lo podemos solucionar o evitar? Pues justamente tomando cafeína. Es decir, la cafeína es un estimulante, que si tomamos cafeína se va a producir menos adenosina, entonces se nos va a bajar menos el rendimiento. Y además de ser un estimulante, lo que provoca es que se aumente el consumo de grasas, por lo que al final tenemos como un 2 en 1. Hay que decir que todas las ayudas ergogénicas, o las que nos ayudan al rendimiento, que estén demostradas mediante estudios científicos, hay muy pocas, pero la cafeína sería una de ellas, sin que llegue a dar doping. Es decir, sería una de las cosas que más aumenta el rendimiento, entre comillas, de manera legal. Pero ¿cuál es el problema? Que para que la cafeína te haga efecto hay que saber utilizarla. Es decir, no vale con tomarse un café antes de salir, o tomarse un gel de cafeína cuando te faltan 5 kilómetros para terminar la carrera. ¿Por qué? Porque para que te haga efecto la cafeína tienes que tomar de 3 a 6 miligramos por kilo de peso. Eso quiere decir que si en mi caso peso 70 kilos, tendría que tomar 210 miligramos para tener una dosis de cafeína de 3 miligramos. Es decir, pues más o menos si lo multiplicamos, 3 miligramos por 70 kilos serían 210. Si son 210 miligramos y un café tiene 40, hay que calcular que para que nos hiciera efecto la cafeína tendríamos que tomarnos antes de salir 5 cafés. ¿Qué pasa? Que si tú tomas 5 cafés, la cafeína la vas a tener a tope, pero el café pues tienes luego problemas diuréticos, problemas digestivos, etc. ¿Cómo se soluciona esto? Pues muchas veces al final lo más práctico, pastillas de cafeína. Las venden de 200, de 100 miligramos y es lo más práctico, o buscarte geles. Los geles pues es parecido, es decir, un gel normal de los que no son muy fuertes pues tienen 40, 50 miligramos de cafeína. Si tú estás acostumbrado a tomar café prácticamente a diario, la cafeína de un gel prácticamente no la notas. Es decir, te tendrías que tomar
o los geles que hay ahora de 160 a 200 miligramos de cafeína, o una pastilla de cafeína, o 4 o 5 geles de los pequeñitos. A partir de ahí también hay que tener en cuenta que si por ejemplo pone que de 3 a 6 miligramos por kilo de peso, los efectos beneficiosos van de 3 a 6 o de 3 a 5, es decir, si tú te tomaras 10 miligramos por kilo de peso, se potenciarían los efectos negativos, pero no los positivos, es decir, te darían pues taquicardia, nerviosismo, ansiedad, diarrea, malestar de estómago, pero los efectos positivos, por más cafeína que tomes, no se van a potenciar. Los efectos positivos se producen de 3 a 6, 5 miligramos por kilo de peso, y aunque te tomaras 10, 15, no vas a notar nada. Yo esto lo he ido probando bastante, he dejado de tomar café, he dejado de tomar Coca-Cola con cafeína cuando puedo, y se nota muchísimo el rendimiento que te produce. También os tengo que decir que, por ejemplo, para mí, que lo he probado ya con diferentes dosis y raciones, lo mejor o lo que más me aumenta el rendimiento pues sería entre 4 y 5 miligramos por kilo de peso, que serían unos 300, 350. A partir de 400, pues demasiada activación, demasiado nerviosismo, te suben mucho las pulsaciones, entonces pues un poco pues ir jugando. Luego hay que reservarlo pues para momentos puntuales, es decir, si tú todos los días tomas 5 cafés, al final llega un momento que aumentan la tolerancia de cafeína, es decir, si yo necesito en posiciones normales 200 miligramos y todos los días tomo 6 cafés, pues para que me haga el mismo efecto necesitaré a lo mejor 300 o 400, pero eso ya es un poquito pues ir jugando. Y luego, por último, y un factor importante, la cafeína tarda en asimilarse en el cuerpo de 30 a 45 minutos y el pico máximo en sangre es a los 60 minutos. Si tú, por ejemplo, mañana vas a hacer el Trail 3 Fons y dices, ahora que viene la última subida, 5 minutos antes me tomo un gel de cafeína, seguramente te haga efecto cuando ya estés en el coche de vuelta a casa, pero no te va a hacer efecto en la última subida, porque tarda más o menos unos 40-45 minutos, una hora en asimilarse. Si tú más o menos quieres hacer el Trail de Masquefa en una hora, hora y 10, te deberías de tomar el gel con cafeína o la pastilla con cafeína en la salida o entre los 10-15 minutos primeros antes de la salida. Y si quieres salir muy activado ya en la salida, pues una carrera corta, tendrías que tomar la pastilla de cafeína o el gel de cafeína pues una media hora, 45 minutos antes de la salida. Si tú tomas el gel en el kilómetro 5, seguramente te empieza a hacer efecto o notes el subidón de cafeína pues cuando ya estés en el avituallamiento o de camino a casa. A partir de aquí, de los penúltimos ya sería el de sustratos energéticos. Este simplemente es el que conocemos todos, es decir, sería pues la típica pájara, es decir, uno de los problemas que tenemos es que en el cuerpo, más o menos, gastamos siempre hidratos de carbono o glucógeno. Cuando estos se gastan, empezamos a gastar las grasas. Entonces ahí hay un cambio de sistema metabólico que lo que produce es, para que os hagáis una idea, si la batería o la tubería de los hidratos de carbono es así, la de las grasas es así. Entonces, cuando tú te quedas sin glucógeno, tienes que pasar de esta tubería a esta. ¿Qué pasa? Pues que el cuerpo pues no puede aportar tanta energía para el ejercicio que tú estás haciendo. Entonces, te baja mucho el rendimiento, que es lo que pasa pues, muchas veces en el maratón, en un ultra, es decir, que llega un momento que te quedas sin energía, pinchas y tienes que bajar mucho la velocidad. ¿Por qué? Pues justamente por esto. Entonces, esto lo tenemos que mejorar pues de dos formas. Primero, aprender a comer en ultras es súper importante. Si tú quieres hacer un ultra y no comes en carrera es imposible. Y segundo, pues aprender a utilizar las grasas como combustible. Cuanto más aprendamos a utilizar las grasas, más vamos a poder estar consumiendo grasas y corriendo de grasas y ahorrando glucógeno. Y esto nos va a permitir correr más rápido durante más tiempo y sobre todo evitar los bajones. Las dos maneras de entrenarlo, pues una sería entrenar lo que tenemos que comer. Ayer en una charla lo hablamos, es decir, acostumbrarte a correr con el estómago lleno. ¿Por qué? Porque si tú estás ahora, por ejemplo, sentado en una silla y acabas de hacer la digestión o estás haciendo la digestión, el cuerpo tiene el 100% de sangre disponible para hacer la digestión. Entonces, la haces sin problema. Te puedes comer lo que quieras, te sentará mejor o peor, pero el cuerpo lo va a digerir. Cuando tú estás corriendo, justamente el estómago, pues en vez de tener el 100% de la sangre, pues tiene el 40, el 30, el 50, el 20, dependiendo de la intensidad.
¿Qué pasa? Que si el estómago solo tiene el 20 o el 30% de sangre disponible para hacer la digestión se corta. Y muchas veces es lo típico que te pasa de que se te corta la digestión, malestar de estómago, ganas de vomitar, no te entra más comida, etc. Lo de vomitar luego también viene dado por lo siguiente: se corta la digestión y el cuerpo en el estómago tiene pues comida que, como se ha cortado la digestión, ya no sabe cuándo puede volver a reanudar esta digestión. Entonces, como tiene un alimento que, entre comillas, él piensa que se va a pudrir o dentro del estómago, lo que hace es vomitar, lo expulsa del cuerpo y empieza pues como de cero. Entonces, ¿cómo podemos mejorar este tipo de cosas? Pues comer en los entrenamientos o comer y salir a entrenar. Cuanto más entrenes esto, luego en un ultra podrás comer lo que quieras, que seguramente no te siente mal. Si luego esto lo combinas con entrenamientos en ayunas, para justamente aprovechar el metabolismo de las grasas, lo que te hace es eso, justamente que puedes estar más tiempo corriendo durante más tiempo y más rápido. Las raciones que se recomiendan comer serían de 60 a 90 gramos de hidratos de carbono a la hora, que más o menos viene a ser unas 300 kilocalorías la hora. A partir de ahí para arriba, yo siempre digo que eso es el mínimo, es decir, yo muchas veces en algunos ultras como más, otros como menos, pero más o menos tiene que ser eso. Es decir, si tú en un ultra el ritmo es más suave, vas a gastar más de grasas, menos de glucógeno, vas a poder estar más tiempo, porque si tú más o menos en un ultra estás gastando unas 500 calorías a la hora y tú comes solo 300, se supone que tienes que comer 300, las repones, y 200 son las que gastarías de grasa. Entonces más o menos irías más tiempo pues corriendo más. A partir de aquí, esto es un poco pues ensayo y error, probar que te sienta bien, que no te sienta mal, y a partir de ahí pues seguir. Y luego lo vamos a pasar muy rápido, sería acumulación de metabolitos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que con un ejercicio intenso se producen unos desechos en el músculo que nos bajan el rendimiento. Pero esto justamente, si pusiéramos la gráfica del principio, pues serían en esfuerzos de corta intensidad. Serían más pues para carreras muy rápidas, si haces un sprint, una cuesta muy rápida, es decir, que justamente es cuando notamos que los cuádriceps nos queman, que nos arden, porque ya no vamos a un ritmo cómodo. Si tú haces un ultra y vas andando todo el rato, corriendo, vas cómodo, pero no notas esa sensación de quemazón en las piernas. En cambio, si dices, mira, esta voy a subir toda corriendo, notas la sensación. Entonces, muchas veces en los ultras hay que evitar pues esos picos, pues mira, voy a subir todo corriendo, me voy a picar con esto. Es decir, intentar llevar siempre pues la máxima velocidad, ritmo constante y evitar los ejercicios intensos. Esto se mejoraría pues con el entrenamiento sobre todo, y si fueran suplementos, beta-alanina o bicarbonato sódico, pero esto simplemente lo descartaría, y el entrenamiento. Y el entrenamiento pues serían las series, sobre todo las series cuanto más cortas mejor, es decir, ejercicios intensos y muy rápidos. Por eso también para un corredor de ultra son importantes también pues hacer series cortas, porque mejoras cosas y con los entrenamientos largos pues no los trabajas. Entonces hay que trabajarlo todo en un conjunto. Y luego, por último, y el más importante, pues sería el daño muscular. Es decir, pasa mucho pues en los ultras o medias maratones, que decir, buah, es que a lo mejor en un 10K, lo que he explicado al principio, puede correrlo en 40, en 38, en 45, pero en cuanto pasa de media maratón o maratón, pincha. Es decir, pasa mucho que cuando tú quieres mantener un ritmo durante mucho tiempo, no depende tanto de lo que tú corres, sino de la fuerza muscular. Es decir, los músculos serían como gomitas. Es decir, cuanto más fuerte tienes tú esta goma, más tiempo puedes estar justamente haciendo un ejercicio a la misma intensidad. Si tú eres muy rápido, pero cuando tienes una gomita y lo haces 100 veces, la goma se parte. Una goma que a lo mejor es menos fuerte o menos rápida, pero lo puede hacer 1000 veces, siempre va a ganar a la corta, a no ser que la corta pues salga mucho más despacio. Pues sería parecido, es decir, lo más importante es intentar conservar sobre todo musculatura. Es decir, hay que tener en cuenta que cuando corremos por ejemplo por el río o por el asfalto o hacemos series, corremos a ritmos pues de 5, 6, 4 el kilómetro, pero luego en un ultra pues competimos a 7, a 8, a 9 el kilómetro, incluso más. Entonces la velocidad, vamos muy sobrados de velocidad para el ritmo al que luego queremos competir en un ultra. Es decir, yo ahora por ejemplo acabo de hacer los 100 kilómetros del Rincón
a 6,13 el kilómetro. Y tengo que hacer el Valle Genal la semana que viene a 8 minutos y medio el kilómetro. Si yo de normal corro a 4,30, correr a 8 es 4 minutos más lento por kilómetro. Es decir, no va a ser tanto un problema de velocidad como de fuerza. Cuanto mi musculatura esté más fuerte, justamente voy a poder aguantar más tiempo corriendo más rápido. ¿Esto cómo se trabaja? Pues al final, o haciendo muchísimos kilómetros de montaña. Hay muchos corredores que no hacen trail, o sea que no hacen gimnasio, pero también es verdad que si tú coges a Kilian, se supone que hace poco gimnasio, pero si todos los días se mete 1000, 2000 positivos, muscularmente está muy fuerte. Una persona normal que solo puede ir un día o dos a la montaña a la semana, la manera mejor y más fácil de contrarrestarlo sería pues haciendo gimnasio. Y gimnasio, a pesar de lo que se piensa, sería hacer mucho peso y pocas repeticiones, es decir, trabajar sobre todo la fuerza máxima, es decir, ¿por qué? Porque el ejemplo, si lo transmitimos, por ejemplo, a las series, si a ti yo te digo haz 20 por 1000 a 5, dices, pues 20 por 1000 a 5, pues no lo terminas de ver lógico. En cambio, si te digo haz 5, 6 por 1000 a 4,20, 4,15, 4,10, lo llevas mejor. Porque claro, si tú más o menos corres a 5,20, 5,30, te vas a hacer 20 series a un ritmo muy despacio, pues no es lo mismo que te vas a hacer pocas series a un ritmo muy fuerte. Pues el entrenamiento de fuerza es parecido, es decir, si tú puedes hacer en un cortafuegos con tu peso que son 70 kilos, imagínate, lo subes a lo mejor en 100 pasos, pues serían 100 zancadas o 100 sentadillas con 70 kilos que es tu peso. Si yo te digo al gimnasio, ves al gimnasio y hazme 10 series de sentadillas o 4 series de sentadillas de 50 repeticiones, estás trabajando exactamente lo mismo que en la montaña, la mejoría es muy poquita. En cambio, si te digo, pues hazme 4 series, 5 series, 3 series al máximo peso de 6, 7, 8 repeticiones, justamente las adaptaciones van a ser mejor. Y para que lo entendamos con otro ejemplo, sería el siguiente. Si tú, para redondear, imagínate que pesarás 50 kilos y subes el cortafuegos o la montaña, más o menos, tu fuerza máxima son 50, pues estarías subiendo pues al 100%. Pero si tu fuerza máxima, en vez de ser 50, fueran justamente 100, tú estarías subiendo el cortafuegos al 50% de tu peso. Es decir, más o menos, si se entiende, es decir, cuanto tú más peso puedes levantar, más cómodo vas a ir en la montaña con tu peso. Si tú, ahora yo por ejemplo peso, imagínate 70 kilos y en sentadillas puedo hacer sentadillas con 80, pues más o menos cuando yo hago un cortafuegos tengo muy poquito margen, porque si mi peso máximo son 80 y yo peso 70, tengo un 10% entre comillas de margen. Pero si yo en vez de hacer sentadillas con 80 las pudiera hacer con 100, obviamente cuando hago un cortafuegos, como mi peso es el mismo de 70 y yo puedo levantar 100, tengo 40 kilos más de margen, entonces puedo subir mucho más rápido, bajar mucho más rápido y mi músculo pues se descarga o se carga mucho menos. Por eso hay que hacer siempre, imaginar o trasladar el entrenamiento de series, de correr, que las hacemos rápido, al entrenamiento de pesas, al gimnasio con mucho peso. Y dejar simplemente el entrenamiento de fuerza-resistencia para justamente la montaña o el entrenamiento más específico en la montaña. A partir de aquí, las conclusiones de todo esto sería que hay que entrenar el máximo posible de factores. Es decir, yo cuando hago, por ejemplo, el UTMB, muchos de los corredores élite que se retiran porque muchos de estos detalles no los contemplan. Es decir, al final muchos no comen, otros no entrenan fuerza, otros a lo mejor no toman aminoácidos, otros no sé qué, o sea, tienen muchos problemas. Cuanto más factores entrenemos, más fácil es conseguir un buen resultado. Y hay factores que son puramente fisiológicos, como los que estoy explicando ahora, pero también esta mañana ponía un ejemplo. Yo ahora voy a ir al Valle Genal, son 100 millas, no las conozco, pues me he comprado un GPS nuevo que dura 48 horas la batería para poder llevar el track justamente durante 48 horas o 20 horas que voy a hacer el ultra. ¿Por qué lo llevo? ¿Es necesario? ¿Está balizado? Sí. Pero si yo llevo 3, 4, 5, 6 meses entrenando en una carrera, jugármela a que haga un cazador, a que haga aire y una cinta o dos se vuelen y me pierda, si yo me estoy jugando la carrera del Valle Genal y pierdo por 10 minutos que me he perdido, pues me va a dar mucha rabia. Muchas veces la gente cuando dice, es que he tenido mala suerte y me he perdido, es decir, yo no lo considero mala suerte, es decir, si tú hubieras llevado el track no hubiera sido mala suerte, es decir, yo ahora voy a ir al Genal,
Para que os hagáis una idea, pues va Dani García, que ha sido campeón de España, va Joan Marc, que justamente es el ganador de ronda, van 2 o 3 élites que van por allí. Yo sé que muchas veces a Dani García, por ejemplo, que yo le gane en condiciones normales, pues es muy difícil. Es decir, en una media maratón sería imposible. En una de 60 o de 100, para mí, imposible. Por una de 100 millas, pues lo veo entre comillas más fácil por todas estas cosas que he comentado ahora. Es decir, le puede dar una pájara, puede no haber entrenado bien en el gimnasio, se puede deshidratar, puede tener frío por la noche, etc. Imaginaros el ejemplo de que si vamos al Valle Genal, como pasó un año en Lauráfrica, en uno de los vídeos del principio, yo digo, delante teníamos a Dani Aguirre, a otro chico y hasta ahí. Y yo iba justamente con Javier Ordires hablando y les dije de coña, aquí prácticamente esta va a ser nuestra posición en el ultra, a no ser que se pierdan, imposible que quedemos mejor, porque esos 3 eran inalcanzables. Llegamos al kilómetro 40 de ese mismo día, me dicen, vas segundo, porque Dani y el otro se han perdido. Pues justamente en ese ultra pues quedé al final de Lauráfrica, quedamos segundo yo y tercero Javi. ¿Por qué? Porque los otros 2 se habían perdido. Mala suerte, pues yo qué sé, Zaid no se perdió, yo no me perdí, ellos sí. Un despiste, pues 1000 problemas, pero justamente son cosas que aunque parezcan que no son culpa suya, porque no es culpa del corredor, pero si se han perdido, pues si hubieran llevado el track y cuando tú te desvías del recorrido te avisa, oye, te has salido, vuelves y hubieras ganado la carrera simplemente por ese detalle. Si yo justamente he ganado ya varias carreras, varios ultras, algunos bastante reñidos, pero si el de detrás se ha perdido 5 o 10 minutos y yo no me he perdido, pues al final, que sí, es buena o mala suerte, pero son cosas que las podemos controlar y muchas veces la gente pasa estos detalles por alto. Luego a partir de aquí, si hacemos todo esto, vamos a ser pues atletas bastante más completos. Cuanto más completos seamos, pues mejor. Luego, por ejemplo, también hacemos todo esto de los tipos de fatiga porque buscamos reducir el tiempo de fatiga para obtener mejor rendimiento. Es decir, cuanto menos nos cansemos, más tiempo vamos a estar corriendo rápido durante más tiempo y vamos a mejorar pues bastante más. Y lo último, lo que he dicho antes, no solo hay que mirar el entrenamiento del correr, sino todo lo demás. Cuanto más factores podamos controlar, más fácil es que en un ultra pues tengamos el máximo rendimiento o el mejor resultado. Cuanto más larga es la carrera, más factores tenemos que controlar, tanto el clima, la alimentación, el terreno, si hace frío, si hace calor, si rompemos un palo, si nos rompe una zapatilla, si nos perdemos, no nos perdemos. Entonces, esto simplemente hay que tenerlo en cuenta para ser mejores corredores, porque muchas veces hay gente, o mismo por ejemplo, el otro día hablando con Manolo, un atleta se había preparado el Ultra Pirineo y simplemente por un detalle de no leer el reglamento, la chaqueta la tenía que llevar puesta. La tenía que haber llevado justamente en la mochila porque se equivocó y por una tontería de no leerse 2 líneas del reglamento, toda la preparación de 3, 4, 5 meses por los aires. Al final pagas la carrera, pagas el viaje y por una tontería que es llevar 100 gramos en la mochila, pues lo pierdes. A mí me pasó justamente en el Ultra Pirineo un atleta parecido, es decir, es que van a pedir la chaqueta y yo no me la he comprado, pensaba que no les van a pedir. Y yo, pero es que se pone material obligatorio, es que la van a pedir, o sea, cómpratela. Pues al final el atleta no corrió porque no tenía chaqueta, perdió los 40-50 euros de inscripción y al final no tiene chaqueta y no ha corrido. Al final es un poco pues detalles y me pasa mucho porque en el rincón mismo de material obligatorio pedían mallas por debajo de la rodilla y un atleta mío, es que va a hacer calor y yo, ya, pero es que ponen material obligatorio, o sea, no pone que si hace calor o si hace frío te van a pedir, pone obligatorio, obligatorio es obligatorio, haga calor o haga frío. Pues mi atleta lo mismo, simplemente se iba a dejar las mallas en casa y no las quería llevar en la mochila, yo, pero llévalas, es que es obligatorio, o sea, no te lo están diciendo a elegir, no es opcional. Pues muchas veces cosas que vemos súper lógicas las obviamos. Y a mí hay veces que me pasa, muchas veces he dado por hecho que en un ultra piden un material, he llegado allí, por ejemplo aquí en el Mont Blanc, se me olvidó el vaso, se me olvidó no sé qué, porque yo pensaba que los botellines me valían y no te piden los botellines y un vaso. Entonces, muchas veces damos cosas por hecho que no, y al final son detalles que te hacen pues una carrera buena o mala. Y ya por último, hablando del Ultra Pirineo, hace poco pues vino, o el año pasado o el anterior, el chico este que venía de Ecuador, que era muy bueno, que iba a ganar,
en no sé qué kilómetro, no llevaba chaqueta y se fue también a casa. Y es lo mismo. Y se había cruzado el charco 10.000 kilómetros para que luego te tiren de una carrera con patrocinio y todo por no llevar la chaqueta. Pues pasa a todos, a los élites y a los menos élites, pero tenemos que cuidar todos los detalles. Y con esto ya, muchas gracias y nada, espero haberos ayudado. Bueno, muchas gracias, Juanma, y lo tengo muy claro que el próximo septiembre 10º en el UTMB con estas claves ya lo tengo claro.